Imagina por un momento que caminas por las ruinas de Teotihuacán al amanecer. El sol apenas asoma entre las pirámides y algo extraño sucede. Las sombras no caen donde deberían caer. Los arqueólogos lo han notado durante décadas, pero prefieren no hablar de ello. Es como si estas construcciones milenarias hubieran sido diseñadas para romper las leyes de la física que conocemos. Nuestros ancestros sabían algo que hemos olvidado, algo que va más allá de la simple arquitectura o el arte. Ellos comprendían que ciertas formas geométricas no solo decoran o sostienen edificios, sino que actúan como llaves capaces de abrir puertas a realidades que nuestra mente moderna apenas puede concebir. Los mayas calculaban eclipses con una precisión que rivaliza con nuestras computadoras actuales, pero utilizando únicamente círculos trazados en piedra y observaciones celestes. Los incas cortaban bloques de granito con tal perfección que hoy en día no podríamos replicar su trabajo ni con la maquinaria más avanzada. Los aztecas construían templos siguiendo proporciones matemáticas que aparecen de forma natural en caracolas marinas, pétalos de flores y hasta en la estructura de nuestro ADN. ¿Casualidad? Los investigadores que se atreven a profundizar en estos misterios han descubierto algo inquietante. Estas civilizaciones compartían conocimientos geométricos idénticos, a pesar de estar separadas por miles de kilómetros y siglos de diferencia. Como si hubieran accedido a una fuente común de sabiduría. La geometría sagrada no es solo matemática, es un lenguaje universal que trasciende culturas y épocas. Cuando los chamanes del Amazonas dibujan círculos en la tierra antes de sus ceremonias, cuando los curanderos andinos colocan piedras formando triángulos perfectos, cuando los descendientes mayas aún trazan espirales en sus rituales de sanación, todos están utilizando el mismo código ancestral. Este código se basa en proporciones que encontramos por todas partes en la naturaleza. La espiral dorada que siguen los huracanes es la misma que forma una galaxia y la que dibuja el Nautilus en su concha. El patrón hexagonal de los panales de abeja se repite en los cristales de cuarzo que nuestros antepasados consideraban sagrados. La proporción áurea que gobierna el crecimiento de los girasoles también determina las medidas exactas de las pirámides de Giza y de Chichén Itzá. Pero aquí viene lo verdaderamente perturbador. Cuando estas formas se combinan de manera específica, cuando se trazan en ciertos lugares y se activan con determinados rituales, comienzan a suceder cosas que la ciencia convencional no puede explicar. Testimonios de personas que han experimentado visiones, sanaciones inexplicables, contactos con entidades de otros planos de existencia. Los cronistas españoles de la conquista escribieron sobre rituales indígenas, donde los participantes parecían desaparecer literalmente del plano físico durante horas, para luego regresar con conocimientos sobre lugares distantes que jamás habían visitado. Estos relatos fueron catalogados como supersticiones, pero los detalles geográficos que proporcionaban resultaron ser exactos cuando se verificaron siglos después. Los antiguos habitantes de nuestras tierras no veían la geometría como una ciencia abstracta, sino como una tecnología espiritual. Para ellos, trazar un círculo perfecto no era solo un ejercicio matemático, era crear un portal. Construir un triángulo equilátero no era geometría básica, era establecer una conexión directa entre el cielo, la tierra y el inframundo. Y aquí está el misterio que nos persigue hasta hoy. Si estos conocimientos eran tan poderosos, si realmente permitían acceder a otras dimensiones de la realidad,
¿Por qué se perdieron? O tal vez nunca se perdieron realmente. Tal vez solo están esperando que alguien los redescubra y se atreva a utilizarlos nuevamente. En 1952, un arqueólogo mexicano llamado Alberto Ruz descubrió algo en el Templo de las Inscripciones de Palenque que cambiaría para siempre nuestra comprensión de la civilización maya. No fue solo la tumba de Pacal lo que lo dejó sin aliento, sino los patrones geométricos que rodeaban el sarcófago. Círculos, triángulos y espirales que parecían vibrar con una energía propia. Ruz escribió en su diario personal que durante 3 noches consecutivas tuvo sueños donde caminaba por corredores que no existían en la realidad física, guiado por figuras que le mostraban el verdadero propósito de esas formas sagradas. Los chamanes de nuestras tierras nunca perdieron este conocimiento. Ellos siempre supieron que la geometría no es solo forma, sino función. Cada línea trazada con intención, cada círculo dibujado con propósito, cada triángulo construido con reverencia, actúa como una llave que puede abrir puertas entre mundos. Pero, ¿qué significa realmente abrir un portal? Los antiguos textos nahuas hablan de lugares donde el tiempo se comporta de manera extraña, donde una persona puede ingresar al amanecer y salir al atardecer habiendo vivido semanas enteras en otra realidad. Los códices mayas describen ceremonias donde los sacerdotes utilizaban pentágonos perfectos para convocar a seres de luz que les otorgaban conocimientos sobre el futuro de su pueblo. En los Andes, las comunidades quechuas aún preservan rituales donde trazan círculos concéntricos en la tierra usando medidas exactas que han pasado de generación en generación. Durante estas ceremonias, los participantes reportan experiencias donde pueden ver a través de los ojos de sus ancestros, donde reciben visiones de lugares sagrados ubicados a miles de kilómetros de distancia. El secreto está en comprender que cada forma geométrica tiene su propia frecuencia vibratoria. Los círculos crean campos de protección y contención. Por eso los brujos de todas las culturas los utilizan para delimitar espacios sagrados. Los triángulos establecen conexiones entre diferentes planos de existencia, razón por la cual aparecen constantemente en los petroglifos de toda América. Los pentágonos y hexágonos actúan como amplificadores de energía, concentrando y dirigiendo fuerzas que normalmente permanecen dispersas. Pero hay algo más inquietante aún. Los lugares donde nuestros ancestros construyeron sus templos más importantes no fueron elegidos al azar. Investigaciones recientes han revelado que sitios como Machu Picchu, Chichén Itzá, Monte Albán y Tiwanaku están ubicados en puntos donde convergen líneas energéticas naturales del planeta. Es como si la Tierra misma tuviera un sistema nervioso invisible y nuestros antepasados hubieran aprendido a conectarse directamente a él. Los cenotes sagrados de Yucatán no eran solo fuentes de agua para los mayas, eran portales hacia el Xibalbá, el inframundo de su cosmología. La forma circular perfecta de estos pozos naturales, combinada con los rituales geométricos que se realizaban en sus orillas, creaba las condiciones necesarias para que los chamanes pudieran descender espiritualmente a otros niveles de realidad y regresar con conocimientos prohibidos. En las montañas de Perú, las líneas de Nazca siguen siendo un enigma para la arqueología convencional, pero los curanderos locales nunca dejaron de usarlas. Ellos saben que caminar por estas líneas, siguiendo patrones específicos, trazando con los pies formas geométricas gigantescas, permite acceder a estados de conciencia donde el tiempo y el espacio se vuelven maleables. ¿Y qué sucede cuando alguien en pleno siglo XXI decide experimentar con estos conocimientos ancestrales?
Los testimonios son tan fascinantes como perturbadores. Personas que han reportado experiencias de bilocación, donde su conciencia viaja a lugares distantes mientras su cuerpo permanece inmóvil. Otros hablan de encuentros con entidades que les muestran realidades paralelas donde la historia de América se desarrolló de manera completamente diferente. Pero aquí viene la pregunta que nos persigue. Si estos portales realmente existen, si la geometría sagrada puede abrir puertas a otras dimensiones, ¿por qué no todos pueden verlos? ¿Será que hemos perdido la capacidad de percibir estas realidades? ¿O será que el conocimiento para activarlos permanece oculto, esperando que alguien se atreva a redescubrirlo? Si esta información ancestral te está fascinando tanto como a nosotros, no olvides suscribirte al canal para no perderte los secretos que vamos a revelar. Dale like si quieres que sigamos investigando estos misterios de nuestras tierras y comparte este video con alguien que también busque la verdad oculta. Tus comentarios nos motivan a seguir desenterrando estos conocimientos sagrados. María Elena Santillán nunca creyó en lo paranormal hasta aquella noche de marzo en Teotihuacán. Como guía turística, había recorrido las pirámides miles de veces, pero esa madrugada algo cambió para siempre su percepción de la realidad. Mientras esperaba el amanecer junto a la pirámide del Sol, vio cómo las piedras comenzaron a brillar con una luz azulada que no provenía de ninguna fuente externa. Los patrones geométricos tallados en los muros parecían moverse, formando nuevas configuraciones que nunca antes había notado. Lo que María Elena no sabía es que su experiencia forma parte de un fenómeno documentado que se repite en sitios sagrados de toda América Latina. El antropólogo peruano Carlos Neuenschwander ha recopilado durante 30 años testimonios similares en Machu Picchu, donde visitantes y guías locales reportan avistamientos de figuras luminosas que emergen de los círculos de piedra durante ciertos alineamientos astronómicos. En los cenotes de Yucatán, buzos experimentados han fotografiado anomalías lumínicas que aparecen exclusivamente en aquellos pozos donde los mayas realizaban sus ceremonias más sagradas. Las imágenes muestran formas geométricas perfectas suspendidas en el agua, visibles solo a través de las cámaras pero imperceptibles al ojo humano. Los arqueólogos submarinos prefieren no hablar públicamente de estos hallazgos, pero las fotografías circulan en círculos académicos cerrados. Don Aurelio Choque, chamán aymara de 78 años, ha pasado su vida estudiando las líneas de energía que atraviesan el altiplano boliviano. Él asegura que ciertos diseños geométricos tallados en las ruinas de Tiwanaku se activan durante los equinoccios, creando vórtices energéticos visibles para quienes han desarrollado la percepción necesaria. Sus descripciones coinciden exactamente con las mediciones electromagnéticas realizadas por investigadores independientes en esas mismas fechas. Pero tal vez el caso más inquietante ocurrió en 2019 en Nazca. Un grupo de arqueólogos internacionales documentó variaciones inexplicables en los campos magnéticos terrestres cuando sobrevolaron las líneas geométricas más complejas. Los instrumentos registraron patrones que se repetían siguiendo las mismas proporciones matemáticas de las figuras trazadas en el suelo, como si la Tierra misma respondiera a estas formas ancestrales. Los testimonios de comunidades indígenas actuales añaden otra dimensión al misterio. Los guaraníes del Paraguay aún practican rituales donde trazan círculos y espirales en espacios naturales específicos. Durante estas ceremonias,
los participantes experimentan visiones colectivas donde reciben conocimientos sobre plantas medicinales y técnicas de sanación que luego resultan ser efectivas en la práctica. La investigadora mexicana Beatriz Quintanar ha documentado casos donde personas sin conocimiento previo de geometría sagrada han dibujado espontáneamente patrones idénticos a los encontrados en códices precolombinos durante estados alterados de conciencia, como si existiera una memoria ancestral colectiva que se activa bajo ciertas condiciones. Lo más perturbador es que estos fenómenos no se limitan a lugares remotos o comunidades tradicionales. En ciudades modernas como México DF, Lima y Bogotá, grupos de meditación que utilizan mandalas basados en geometría prehispánica reportan experiencias extracorporales donde visualizan paisajes y estructuras que posteriormente identifican en sitios arqueológicos que nunca han visitado físicamente. ¿Coincidencias? ¿Sugestión colectiva? ¿O será que nuestros ancestros realmente conocían tecnologías espirituales que la ciencia moderna apenas comienza a vislumbrar? Los testimonios se acumulan, las evidencias se multiplican, pero las preguntas más profundas permanecen sin respuesta, esperando que alguien se atreva a cruzar el umbral entre lo conocido y lo imposible. Ana Lucía nunca imaginó que el patrón circular que dibujó instintivamente en la arena de una playa colombiana cambiaría su vida para siempre. Era arquitecta, una mujer práctica y racional, pero algo en su interior la impulsó a trazar esa espiral perfecta mientras contemplaba el atardecer. Lo que sucedió después desafió todo lo que creía saber sobre la realidad. Durante horas experimentó visiones donde caminaba por templos muisca que había visto solo en fotografías, conversando con ancianos sabios que le enseñaban secretos sobre la conexión entre las formas y la conciencia. La historia de Ana Lucía no es única. Miles de personas en toda América Latina están redescubriendo que el conocimiento ancestral de nuestros pueblos no se perdió. Simplemente está esperando que alguien se atreva a activarlo nuevamente. El secreto no radica en complicados rituales o en lugares inalcanzables, sino en comprender que cada uno de nosotros lleva en su interior la capacidad de conectar con estas frecuencias sagradas. Los chamanes contemporáneos que aún preservan las tradiciones originales nos han enseñado que la geometría sagrada funciona como un lenguaje universal. Cuando trazas un círculo con verdadera intención, no solo estás dibujando una forma, estás creando un campo energético que puede expandir tu percepción más allá de los límites ordinarios. Cuando construyes un triángulo con cristales de cuarzo, siguiendo las proporciones que usaban nuestros ancestros, estás estableciendo una antena capaz de captar frecuencias que normalmente permanecen invisibles. Pero aquí viene algo fascinante. No necesitas viajar a Machu Picchu o Chichén Itzá para experimentar estos fenómenos. Los patrones sagrados funcionan en cualquier lugar donde se tracen con respeto y conciencia. Una mujer en Buenos Aires descubrió que meditar dentro de un hexágono dibujado en su jardín le permitía acceder a estados de sanación profunda que transformaron dolencias crónicas que había padecido durante años. Un joven en Guadalajara comenzó a tener sueños premonitorios después de dormir con un mandala maya dibujado bajo su cama. La clave está en la preparación de tu espacio interior antes de activar las formas exteriores. Los antiguos sabían que la geometría sagrada no funciona como una máquina que simplemente enciendes y apagas. Requiere que quien la utiliza haya limpiado sus intenciones, que haya establecido una conexión genuina con las fuerzas ancestrales de la tierra, que haya desarrollado la humildad necesaria para recibir conocimientos que trascienden el ego personal.
Los primeros signos de que estás conectando correctamente son sutiles pero inconfundibles. Comenzarás a notar sincronías extrañas en tu vida diaria, como si el universo conspirara para mostrarte exactamente lo que necesitas ver en el momento preciso. Tus sueños se volverán más vívidos y significativos, a menudo revelando información sobre lugares o situaciones que luego se manifiestan en tu realidad física. Sentirás una conexión más profunda con la naturaleza, como si pudieras percibir el pulso energético de las plantas y los animales. Pero también es importante entender que este camino requiere responsabilidad. Nuestros ancestros no transmitían estos conocimientos a cualquiera, sino solo a quienes habían demostrado estar preparados para usarlos con sabiduría. Si experimentas sensaciones de miedo intenso, si las visiones se vuelven perturbadoras o si sientes que estás perdiendo el control, es momento de detenerte y buscar la guía de alguien con más experiencia. El objetivo no es convertirse en un chamán de la noche a la mañana, sino reconectar gradualmente con una herencia espiritual que nos pertenece por derecho de nacimiento como habitantes de estas tierras sagradas. Este viaje apenas comienza, hermano buscador. Si quieres seguir explorando los misterios de nuestras tierras ancestrales, suscríbete y activa la campanita para ser el primero en recibir nuestros nuevos descubrimientos. Déjanos en los comentarios qué experiencias has tenido con la geometría sagrada y comparte este conocimiento con otros guerreros de la luz. Juntos, estamos despertando la sabiduría que nunca debió perderse.